¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, la verdad, nos toca muy de cerca a quienes habitamos o transitamos la ciudad. Vamos a enfocarnos en un análisis técnico y crítico sobre la gentrificación y las políticas urbanas en Chile, desglosando a fondo la investigación de José Ignacio Castillo. Ojo que esto no se trata solamente de ver cómo se construyen o se demuelen edificios. Es una inmersión súper profunda en lo que realmente ocurre con las comunidades que viven en esos espacios. Así que, sin más vueltas, vayamos directo a los datos y a la perspectiva sociocomunitaria del autor. Bueno, para que nos organicemos, nuestra hoja de ruta de hoy tiene 5 paradas rápidas. Empezamos con el problema estructural, de ahí pasamos a la erosión del tejido social. Luego hacemos una comparación geográfica súper interesante de daño versus alerta temprana. Revisamos el concepto de agrietar la gentrificación y, para cerrar, vemos qué papel juega realmente el municipio en el futuro. Arrancamos entonces con la sección 1. El problema estructural, más allá de la rentabilidad privada. Aquí es donde empezamos a enmarcar el diagnóstico central del autor. A ver, Castillo plantea algo que es clave desde el principio. La gentrificación no es una especie de accidente o un simple daño colateral del desarrollo urbano. Para nada. Responde a un modelo muy estructurado, donde la ciudad se orienta hacia la valorización del suelo estrictamente como un activo financiero. Imagínense que la tierra misma es tratada como una acción en la bolsa. Y claro, cuando el dinero y la rentabilidad son lo único que dicta las reglas del juego, el simple y vital acto de habitar pasa completamente a un segundo plano. Ahora, para entender el impacto real de este modelo, tenemos que hablar de un concepto bellísimo y fundamental, el tejido social. ¿Qué es exactamente? Imagínenlo como el pegamento invisible de un barrio. Son las redes de vínculos, esa confianza mutua de conocer al vecino, las prácticas de solidaridad y las identidades colectivas que sostienen la vida de la comunidad. El autor nos dice que este es el verdadero capital de nuestras ciudades. Es el motor que hace que una comunidad funcione, de forma totalmente independiente a la presencia o presión del mercado. Pasamos ahora a la sección 2. La erosión del tejido social. La consecuencia silenciosa. Fíjense que cuando hablamos de cómo se rompe este tejido social, casi nunca es una escena dramática con un desalojo masivo de la noche a la mañana, ¿saben? Es muchísimo más sigiloso. Es un desgaste que ocurre a través de mecanismos graduales. Empieza con una alta rotación residencial. La gente entra y sale constantemente, robándole la estabilidad histórica al sector. Luego le siguen los desplazamientos silenciosos. Familias que simplemente ya no pueden costear la vida ahí y se van sin hacer ruido. El barrio empieza a individualizarse, se transforma en un producto de consumo más en una vitrina. Y ahí ocurre lo más grave, la desarticulación comunitaria. El resultado, nos queda un territorio estéticamente renovado, muy moderno por fuera, pero profundamente vulnerable y fracturado por dentro. Y esto nos lleva directo a la sección 3, daño visible versus alerta temprana. Un análisis geográfico comparado para aterrizar todos estos conceptos en la realidad chilena. Para ilustrar esto, el autor nos pone 2 caras de la moneda para mostrar las distintas fases de este fenómeno. En una esquina tenemos a Santiago y Valparaíso. Aquí, el daño al tejido social ya está a la vista de todos. Es súper observable. El enorme desafío ahora es ver cómo reparamos lo que ya se rompió. Pero en la otra esquina tenemos ciudades como Quillota y Quilpué, que representan una alerta temprana. El inmenso reto aquí es totalmente distinto. No es reparar, sino anticiparse. Llegar antes de que ese tejido termine por quebrarse. Para ponerlo en perspectiva, en Santiago, la manifestación es clarísima. Vemos esta verticalización intensiva, torres enormes sin integración social. En Valparaíso, la ciudad muta hacia un escenario pensado casi exclusivamente para el turista, desplazando al residente local. En ambas ciudades, estamos hablando de que hay que reconstruir desde las ruinas. Pero ojo con Quillota y Quilpué, porque las señales ahí son mucho más sutiles. Estamos hablando de que el precio del suelo empieza a subir de a poquito o el típico almacén de barrio cambia gradualmente por otro tipo de comercio. El análisis es muy claro al advertirnos que es justamente en este punto, cuando los cambios se empiezan a ver normales, donde urge aplicar la medicina preventiva. Sigamos con la sección 4, agrietar la gentrificación, agregando valor público y social. Aquí el documento da un giro y pasa del diagnóstico a la propuesta estratégica. Y pasamos a la solución, con un concepto súper interesante que plantea el texto: agrietar. Porque, seamos realistas, intentar detener por completo el desarrollo inmobiliario es poco probable. La estrategia aquí no es frenar de golpe, sino, literalmente, introducir fisuras deliberadas en el modelo. Son límites, regulaciones y prácticas desde la misma comunidad, diseñadas específicamente para romper esa lógica puramente financiera y actuar como un contrapeso real de la sociedad. Entonces, ¿cómo se crean estas grietas en la práctica? Añadiendo valor público y social.
Castillo propone que el éxito del desarrollo urbano no debería medirse solo por la cantidad de inversión que atrae, sino por el arraigo comunitario. Y esto implica acciones concretas: defender la función social de la vivienda, proteger agresivamente el comercio local y diseñar espacios públicos que sirvan verdaderamente para el encuentro de los vecinos, no solo para el consumo. Cuando le sumas este nivel de valor social, la gentrificación destructiva choca, literalmente, contra una barrera. Finalmente llegamos a nuestra última parada, la sección 5, el municipio y el futuro, actores estratégicos del territorio. Para que esta visión de agrietar el modelo funcione, el texto subraya que los municipios tienen que dar un giro enorme. Deben dejar de ser meros administradores de permisos para convertirse en los verdaderos modeladores de la ciudad. Esto exige, sí o sí, una planificación urbana con un clarísimo enfoque social y la protección activa del tejido barrial. Además, requiere fomentar espacios de participación ciudadana que realmente incidan en las decisiones. Todo esto acompañado de regulaciones que prioricen la equidad territorial. Porque un municipio que se limita a facilitarle el camino a los proyectos privados termina, irónicamente, debilitando su propia resiliencia institucional y social. Todo este diagnóstico aterriza en una advertencia final, una frase brutal del autor que resume la problemática a la perfección. Las ciudades no colapsan cuando suben los precios, colapsan cuando se rompe el tejido social. Así de contundente. El mensaje es que fortalecer a las organizaciones y defender la vida barrial no es una simple cuestión de nostalgia, es una estrategia urbana de pura supervivencia. Y bueno, este análisis nos deja con una reflexión final de esas que te dejan pensando. Si resulta que una ciudad crece económicamente pero a la par se empobrece socialmente y termina expulsando a su propia gente, ¿cuál es el verdadero costo de ese famoso desarrollo? Es una factura altísima que, nos guste o no, tarde o temprano la sociedad entera va a tener que pagar. Muchísimas gracias por acompañarnos a desglosar esta investigación tan importante. Nos escuchamos en el próximo análisis. ¡Hasta pronto!